Dios bendiga a la amada iglesia, que la paz del Señor esté en la vida de cada uno de ustedes. Les saluda su amiga y su hermana en Cristo, Gema Castillo Palma. En este momento les voy a traer la quinta palabra, el cual es denominada tengo sed. Y nos vamos a la Santa Escritura, a la Biblia, y buscamos en San Juan, capítulo 19, versículo 28. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Quizás vemos en este momento unas cortas palabras: tengo sed. Pero tú te puedes imaginar estas palabras simplemente en tu vida cotidiana. Tú en el diario vivir, en el trabajo, hay muchas personas que les toca salir de casa, les toca trabajar bajo sol, y imagínate quizás en todo el día no poder tomar agua. En lo personal yo tomo demasiada agua. Yo voy, cada vez que tengo sed, voy y busco agua porque es lo primero que me sacia. Un vasito con agua. Sé que la sed me va a calmar. Pero imagínate un Jesús en aquella cruz. Padeció, fue insultado, lo escupieron, llevaba una corona de espina, estuvo en aquella cruz con sus manos llenas de clavo, un clavo que lo perforaba de las dos manos, alzado en aquella cruz, que quizás que lo único que le daba era el viento. Y sabes lo que más me impacta en este momento es de ver a un Jesús misericordioso, es de ver a un Jesús amoroso, porque Él murió en aquella cruz por amor a mí, por amor a ti, por el perdón de los pecados. Él, antes de pronunciar la siguiente palabra, tengo sed, Él primero se preocupó por sus enemigos, primero se preocupó por el perdón del malhechor. Vemos a un Jesús que se preocupa por su madre. Vemos a un Jesús que hace la voluntad del Padre. Y por último, ya cuando dice consumado es, tengo sed. Él se deja para lo último. Y es que vemos a un Jesús que no se compara con nada. Quizás tú tienes sed, vas y buscas un vaso con agua. Pero ¿sabes qué hicieron con Jesús? A Jesús, en el momento en que Él dice tengo sed, Él no le dan un vaso con agua. A Él no le dan un vaso lleno de cola, de jugo, porque en ese momento quizás no existía. ¿Sabes lo que hicieron con Jesús? Y aún así nosotros no lo buscamos y no nos acercamos a Él. No lo buscamos de corazón. Aún viendo lo que Jesús padece en esa cruz, teniendo sed, en el versículo 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. ¡Vinagre! Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a su boca. Yo no me imagino tener sed y no tomar agua. Yo no me imagino tener sed y no poder saciar esa sed. Yo no me imagino tener sed y tomar vinagre. Si solo con el olor es fuerte. Solo el olor me puede causar daño. El tomarla me puede causar daño. Yo no me imagino tener demasiada sed y que me den vinagre. Pero Jesús lo padeció. Jesús padeció en aquella cruz por amor. Jesús padeció en aquella cruz sediento. Podemos observar a un Jesús humano. Podemos observar a un Jesús, hijo de hombre. ¿Qué crees que no le dolía? ¿Qué crees que después de haber pasado sol, después de haber padecido todo lo que padeció, quizás le pudo haber dado fiebre? Quizás estaba todo su cuerpo dolorido, sangró demasiado, que le causó deshidratación, el cual le pedía agua. Y lo que me llama la atención es que dice en Mateo 27:34
que antes de eso a él le querían dar vinagre con hiel. Y la hiel en ese entonces era un tipo de droga, tipo de alcohol. Y él no quiso beber eso, él no quiso tomar eso, porque él quería padecer en aquella cruz completo. Él quería padecer ese sufrimiento completo por amor y por amor a ti, por amor a mí. Él quería demostrar que aún siendo humano, él fue obediente al Padre. Él quiso demostrar a ti y a mí que sí podemos ser obedientes al Padre, que sí podemos. Incluso en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 7 y al 8 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Podemos observar a un Jesús obediente en aquella cruz. Podemos observar a un Jesús que hasta en el último momento Él nos demuestra que como hombres podemos ser obedientes y que tenemos que hacer la voluntad del Padre. ¿Y sabes qué? Quizás en ese momento Dios tenía el control. Dios tiene el control de toda situación. Y en ese momento quizás Él pedía: tengo sed, para demostrar que era un ser humano, para demostrar que Él también sentía. Pero lo magnífico de todo es que Dios estaba en el asunto. Y yo puedo ver a un Jesús misericordioso. Yo puedo ver a un Jesús amoroso. Una historia de amor real. Una historia de amor verdadera. Porque lo que te estoy contando fue real. Fue verdadero. Y me llama mucho la atención este versículo. En San Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Imagínate, el sediento. Y más adelante dice que con una lanza en el costado le hirieron y salía sangre y agua. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tenía el control de aquella situación y que Jesús es nuestra agua, que Jesús es nuestra agua viva y que, como dice su escritura, el que cree en mí, como dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Podemos observar a un Jesús que estaba sediento en aquella cruz, pero sediento de justicia, sediento de amor, sediento de misericordia, por el perdón de los pecados, por tu pecado, por mi pecado. Podemos observar en el versículo 34 que de él salía agua, y es esa agua el cual tenemos que beber tú y yo, el cual tenemos que correr a los pies de Jesús, el cual tenemos que ir y abrazarlo y no dejarlo, porque en Él vamos a encontrar vida eterna. En Él vamos a saciar esa sed que como humanos padecemos diariamente, ese sufrimiento que como humanos, como seres humanos, padecemos el día a día con alguna dificultad, algún problema. Tenemos que correr a los pies de Cristo porque Él será nuestra agua. Él será quien nos sacie. Él será quien esté ahí con nosotros y jamás padeceremos esa sed como la pasó Él, porque Él ya la dejó clavada, enterrada en aquella cruz. Por sus llagas fuimos sanos. Que Dios te bendiga y recuerda, Jesús es el agua viva y tenemos que correr hacia Él. Gracias y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.